Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo turco preferido, donde no se nos escapa ni una. ¿Listos para un drama digno de telenovela? Porque hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque la cosa se pone interesante con exigencias de lealtad y reacciones que han dejado a más de uno boquiabierto. Así que agárrense bien que despegamos, y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ni una pizca de esta bomba informativa. Porque aquí la verdad siempre sale a la luz, y con ustedes al lado, es mucho más divertido. Hoy nos adentraremos en un terreno pantanoso lleno de rumores, especulaciones y, como ya anticipa el título, una supuesta exigencia de lealtad por parte de Hande Erçel que ha sacudido los cimientos de las redes sociales. Pero tranquilos, que no nos vamos a dejar llevar por el hype. Vamos a analizar la situación con lupa, separando la paja del trigo y tratando de entender qué hay de verdad detrás de todo este revuelo mediático. Porque, seamos sinceros, cuando se trata de Hande y Kerem, la línea entre la realidad y la ficción a veces se vuelve tan delgada que casi desaparece. Para entender el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, nos enamoraron a todos con su química innegable en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su romance en la pantalla traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en una realidad que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Éramos testigos de un cuento de hadas moderno, dos jóvenes guapos, exitosos y enamorados, ¿qué más se podía pedir? Pues bien, como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Y lamentablemente para muchos, el romance de Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura cayó como un jarro de agua fría y desató una ola de especulaciones sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos separados. Desde entonces la prensa rosa turca no ha dejado de seguir sus pasos, buscando cualquier pista que revele el secreto detrás de su separación. La maquinaria del chisme se puso en marcha y cada pequeño gesto, cada mirada, cada comentario fue analizado con lupa, intentando descifrar el misterio detrás de la ruptura. Las teorías abundaron, desde incompatibilidad de agendas hasta la intromisión de terceros en la relación. Y aquí es donde entra en juego la supuesta exigencia de lealtad de Hande. Según varios medios turcos, Hande Erçel, al parecer, habría pedido a Kerem Bürsin que se mantuviera discreto en cuanto a su vida sentimental y que no se dejara ver con otras mujeres en público por un tiempo determinado. Una exigencia que, según las fuentes, habría sorprendido y, en cierto modo, molestado a Kerem. Ahora bien, es importante recalcar que estos son solo rumores, informaciones que circulan por la prensa y que no han sido confirmadas oficialmente por ninguno de los dos protagonistas. Así que tomen esta información con pinzas, mis chismosos, porque aún no hay nada confirmado al 100%. Pero como saben, donde hay humo hay fuego, o al menos un buen salseo para analizar. ¿Pero por qué Hande habría hecho tal petición? Aquí es donde entramos en el terreno de las hipótesis y las teorías. Algunos sugieren que Hande, a pesar de la ruptura, aún guardaría cierto cariño por Kerem y no querría verlo con otra persona tan pronto. Imaginen la escena, Hande viendo a Kerem con otra persona, sintiendo un pellizco en el corazón, un resquicio de aquel amor que alguna vez fue. Drama puro, señores. Otros apuntan a que la exigencia de lealtad podría estar relacionada con acuerdos publicitarios o compromisos profesionales que aún les unen. Recordemos que Hande y Kerem son dos figuras públicas muy cotizadas y su imagen conjunta sigue siendo muy valiosa para muchas marcas. Una ruptura pública y escandalosa podría dañar su imagen y afectar sus contratos publicitarios. Así que esta exigencia podría ser una forma de proteger sus intereses profesionales. Por otro lado, también hay quienes creen que la exigencia de lealtad es simplemente una estrategia de marketing para mantener viva la llama del interés mediático y seguir generando titulares. No olvidemos que la atención constante de los medios es fundamental para mantener la relevancia de cualquier artista, y una historia de amor siempre vende. Un drama amoroso siempre genera clics, comentarios y, por supuesto, más atención mediática. Así que no descartemos la posibilidad de que esto sea una jugada maestra de sus representantes para mantenerlos en el candelero. En fin, las posibilidades son muchas y cada uno puede creer la teoría que más le convenza. Pero volvamos a la reacción de Kerem Bürsin. ¿Cómo ha respondido el actor a esta supuesta exigencia de lealtad? Pues aquí es donde la cosa se pone aún más interesante.
Según los rumores, la reacción de Kerem ha sido de sorpresa y, en cierto modo, de incredulidad. Al parecer, el actor no esperaba tal petición por parte de Hande y se habría sentido un poco desconcertado. Algunos incluso afirman que Kerem se sintió un poco ofendido por la petición, como si Hande no confiara en su buen juicio. Y aquí es donde las cosas se complican un poco. Porque, seamos honestos, exigirle lealtad a una expareja es algo bastante inusual, por no decir directamente extraño. Una vez que una relación termina, cada persona es libre de hacer lo que quiera con su vida sentimental, siempre y cuando no infrinja ninguna ley o acuerdo previo. ¿Quién se cree Hande para pedirle eso a Kerem? ¿Acaso piensa que todavía tiene algún derecho sobre él? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los fans en las redes sociales. Así que la reacción de Kerem es, hasta cierto punto, comprensible. Pero, ¿qué ha hecho Kerem después de la supuesta petición de Hande? Aquí es donde las cosas se ponen aún más jugosas. Porque, según los rumores, Kerem ha decidido hacer lo que le da la gana. El actor ha sido visto en varias ocasiones en compañía de otras mujeres, tanto en eventos públicos como en salidas privadas. Y por supuesto, cada una de estas apariciones ha generado una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales. La polémica está servida. Algunos interpretan la actitud de Kerem como una forma de rebeldía o de venganza contra Hande. ¿Acaso Kerem está intentando picar a Hande mostrándole que no necesita su aprobación para seguir adelante con su vida? Otros creen que simplemente está siguiendo adelante con su vida y que no se siente obligado a cumplir con ninguna exigencia de su expareja. Y también hay quienes piensan que todo esto es parte de una estrategia para desviar la atención de otros asuntos más delicados. Tal vez Kerem está usando estas salidas con otras mujeres para ocultar algo más importante, como un nuevo proyecto profesional o incluso, un nuevo amor. Lo cierto es que la reacción de Kerem ha sido interpretada de muchas maneras diferentes y cada uno puede tener su propia opinión al respecto. Lo que sí es innegable es que el actor ha sabido manejar la situación con elegancia y discreción, evitando caer en provocaciones y manteniendo una actitud positiva y relajada ante las cámaras. Kerem ha demostrado ser un caballero, evitando hablar mal de Hande y manteniendo la compostura en todo momento. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho Hande? Pues bien, la actriz se ha mantenido relativamente alejada de los focos mediáticos, concentrándose en sus proyectos profesionales y evitando hacer declaraciones públicas sobre su vida sentimental. Hande siempre ha sido una persona muy reservada y discreta, y no es de extrañar que haya optado por mantener silencio ante todo este revuelo mediático. Hande sabe que cualquier palabra que diga será analizada con lupa, así que prefiere mantenerse al margen y evitar echar más leña al fuego. Sin embargo, algunos medios turcos aseguran que Hande no estaría muy contenta con la actitud de Kerem y que se sentiría un poco decepcionada por su falta de discreción. Pero, de nuevo, estos son solo rumores y especulaciones que no han sido confirmadas oficialmente. Aunque, seamos sinceros, ¿quién no se sentiría un poco decepcionado al ver a su ex con otra persona tan pronto? Hasta las divas de telenovela tienen sentimientos. En resumen, el drama de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando que hablar. Una supuesta exigencia de lealtad, una reacción inesperada y un sinfín de rumores y especulaciones que mantienen a los fans en vilo. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas estas versiones. Tal vez Hande sí le pidió a Kerem que fuera discreto, pero no de una forma tan exigente. Tal vez Kerem se sintió un poco sorprendido por la petición, pero no tan molesto como se ha dicho. Y tal vez todo esto es una combinación de realidad, marketing y especulaciones mediáticas. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem son dos figuras públicas muy queridas y respetadas, y que su historia de amor seguirá generando interés mediático durante mucho tiempo. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su romance haya terminado, su legado como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco perdurará en el tiempo. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para contárselo todo. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado del drama de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que hemos contado son solo rumores y especulaciones que circulan por la prensa, y que la verdad final solo la conocen los protagonistas. Pero como dicen por ahí, el chisme es más sabroso cuando no se sabe toda la verdad. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final.
Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Así que gracias por ser parte de esta gran familia de chismosos. Y ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande realmente exigió lealtad a Kerem? ¿Cómo interpretan la reacción del actor? ¿Creen que aún hay posibilidades de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, y nos encanta leer sus opiniones y teorías sobre este drama. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este drama. Y recuerden, aquí en su canal de salseo turco preferido, siempre estaremos al pie del cañón para mantenerlos informados y entretenidos. Hasta la próxima, mis chismosos. No se pierdan el próximo vídeo porque les traeremos más chismes, más dramas y más sorpresas del mundo del espectáculo turco. Los esperamos.